En esta tercera parte de la conferencia se avanzará sobre los casos de análisis, que son las provincias norpotosinas de Chayanta y de Porco. El primer mapa que encontramos aquí es un mapa de la Organización Espacial de los Aylus en el norte de Potosí. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Chayanta se lo encuentra en diferentes zonas. Por un lado acá, por otro lado acá y por acá. Chayanta. Esta particularidad la voy a explicar a lo largo de la exposición. Acá también hay un mapa más en detalle de la División Administrativa Nacional del Norte de Potosí. Aquí. Bueno, la provincia de Chayanta es un caso particular, ya que la comercialización del trigo allí parece haber sido la base tradicional del tributo, por un lado, y también algo muy particular de Chayanta es que allí se desarrollaba el modelo cacical de tributo, que consistía en la movilización de la fuerza de trabajo colectiva para el cultivo de ciertos productos en tierras de la comunidad, encargándose él mismo, curaca, de la comercialización de las cosechas a la vez que se devolvía una porción a los cultivadores en señal de redistribución. Por otro lado, es muy importante en este centro de producción triguera que se produjo una fluctuante relación entre el precio del trigo y el tributo, que permitía establecer un límite inferior al comercio de trigo de acuerdo con la población tributaria de los aylus trigueros. Es así que el monto realizado mediante esta participación de tipo forzada en el mercado lo recuperó el fisco, que buscaba la capitalización del Estado sin la destrucción de las condiciones de producción de los aylus. La gran fluctuación demográfica en este momento de la población contribuyente exigía un ajuste periódico del monto presupuestado del tributo para cada provincia. Entonces, lo que se propone son las revisitas, mediante empadronamientos regulares en donde se anotan los nombres de cada contribuyente y de los miembros de su familia, junto con detalles sobre el terreno que ocupa y la categoría tributaria a la que pertenecía cada contribuyente, que pueden ser próximos. Por un lado, estos son hijos varones de 13 a 17 años que entrarían en la categoría de contribuyentes en la próxima revisita. Por otro lado, tenemos a los reservados, aquellos que hubiesen cumplido la edad de 40 años, y por otro lado están los enfermos, curacas, hereditarios, autoridades indígenas de turnos, sirvientes de la iglesia que no contribuyen. Las revisitas están a cargo del gobernador para cada provincia, además de encargarse de recaudar el tributo semestral correspondiente a los pueblos y aylus de su jurisdicción, percibiendo un porcentaje del monto recaudado. La mesa revisitadora que él conformaba estaba compuesta por el gobernador, el apoderado fiscal, los párrocos, corregidores, terratenientes y cobradores indígenas. También algo muy importante es saber que teóricamente todos los aylus y sus miembros debían pertenecer sin ambigüedad a un solo cantón, a una sola provincia y a un solo departamento. Pero en la realidad la situación era mucho más compleja, como vimos en los mapas, ya que las poblaciones andinas poseían un patrón altamente disperso de tenencia para asegurar su acceso a los productos de múltiples ecologías alejadas entre sí. Las comunidades reclamaban territorios en áreas muy lejanas, en diferentes departamentos, provincias o cantones. Grandes aylus de la provincia de Chayanta, por ejemplo,
también están distribuidos entre varios cantones en la Puna y el Valle. A partir de 1843, los habitantes de cada ayllu debían a fuerza anotarse de forma separada según el cantón que ocupan. Sin embargo, en la realidad sucedía un fenómeno muy importante, que es la distribución multicantonal, en donde se muestran los repetidos intentos republicanos de desconocer el ayllu multicantonal, sometiéndolo a una fragmentación administrativa que amenazaba las bases multiecológicas de producción que sustentaron el florecimiento comercial. Cabe destacar que algunos ayllus ocupan tierras en la Puna, en la región intermedia de Valle y Valle, constituyendo así dos franjas verticales continuadas que bajan desde las alturas hasta la zona cálida. Por otro lado, otros aylus se ocupan solo de tierras en los cantones correspondientes a los dos polos climáticos, no disfrutando de un control sobre el territorio que sea unificado. Muchos cantones también albergan a más de un ayllu en su jurisdicción. La frontera entre dos aylus puede pasar por el centro de un solo cantón. Cabe destacar también que los aylus estaban compuestos por un gran número de aylus subsidiarios, con una jerarquía interna que variaba de un ayllu a otro. Por ejemplo, ayllu subsidiario, parcialidades, aylus menores, cabildos y como última unidad menor, la unidad doméstica. Para el revisitador era esencial establecer volviendo a las revisitas, para el revisitador era esencial establecer la categoría tributaria correspondiente a cada unidad doméstica, dejando a las autoridades indígenas la tarea de recoger las tasas mediante ceremonias semestrales de cobranza y entregar el monto final del cantón. Las categorías tributarias identificadas son, por un lado, los originarios, por otro, los agregados y finalmente los cantunrunas. Los originarios son aquellos descendientes de los comunarios reconocidos durante los primeros repartimientos coloniales del siglo XVI. A estos se les reconocía un derecho seguro e inalienable sobre los predios. Por otro lado, los agregados son los adscriptos al ayllu para cultivar en sus tierras sobrantes, contribuyendo así a reforzar la población con que las autoridades indígenas podían contar para hacer frente a las múltiples obligaciones impuestas por el Estado. Cabe destacar que ellos hacen una contribución tributaria mucho menor que, por ejemplo, un originario. Finalmente, los cantunrunas no disponían de ningún derecho propio a la tierra que cultivaban, más allá que del usufructo que les concedían los titulares de ellas, sean originarios o agregados. Debían cancelar algunos pocos servicios a favor de los titulares y ofrecer algunas prestaciones laborales al cura local de los repartimientos en representación a la comunidad de su residencia. De esta manera, cada ayllu mínimo o cabildo se constituyó a partir de un número limitado de tierras de origen y otras tierras sobrantes, además de los pastizales para el uso colectivo que le daban a sus miembros. Bueno, cabe destacar que la calidad del originario depende de la ocupación que realice de los terrenos de origen del ayllu. En este sentido se entiende que las categorías tributarias se establecían más por el tamaño de tierra ocupada que por las características genealógicas de la población, ya que, por ejemplo, al independizarse
los hijos de originarios se fraccionaba la tierra de su padre y ellos se transformaban en agregados. Estos son las recategorizaciones. Y de esto existen varios casos que son visibles en los expedientes de las mesas revisitadoras, donde se puede ver que es fundamental en los cambios de categoría el balance hombre-tierra en cada localidad. Por ejemplo, en 1816 se encuentra muchísimos traspasos de originarios agregados y viceversa. Esto se encuentra a partir de dos situaciones. Primero, entre los contribuyentes de un solo AILU, sin implicar un cambio de residencia, por ejemplo, un agregado de Sulcata originario de Collana se traslada al AILU de Caracha. En la segunda situación encontramos, por ejemplo, que ocurren traspasos entre AILUs subsidiarios de un gran AILU. Por ejemplo, un agregado de Caracha, originario de otro gran AILU, el de Aymara, va al de Aymaya. Estos cambios entre AILUs grandes se daban luego de acuerdos entre curacas y gilancos en diferentes AILUs, que eran ratificados legalmente luego por las mesas revisitadoras, para lograr una redistribución de la población tributaria de acuerdo con la tierra disponible de cada AILU. En este sentido, también se reconoce una regla o principio general, es que a un aumento en la población contribuyente, esto implica una reducción relativa en el número de originarios, cuando la presión demográfica no permite establecer nuevos terrenos de origen, lo que también tiene como consecuencia un aumento en el monto tributario total. Y finalmente, cabe destacar que las mesas revisitadoras, que es quien otorga estas conversiones y recategorizaciones, toma la decisión siempre con una consulta previa a las autoridades indígenas, que son los recolectores del tributo y los jueces internos, es decir, con los agentes del gobierno indirecto, y que son el eje articulador entre el Estado y los AILUs.